Actualidad. Muy buenas noches, bienvenido a su programa Actualidad. Esta noche le tenemos información valiosa sobre un tema que en los últimos días ha generado curiosidad y un poco de incertidumbre entre los ciudadanos de la zona. Con las nuevas tendencias en tratamiento de residuos ha surgido la propuesta para gasificar esos desechos y se abre la posibilidad para que el producto sea aprovechado de otras maneras. Para aclararnos un poco algunas dudas que surgen al respecto, nos acompaña esta noche el señor Ronald Arrieta Calvo, doctor en Biotecnología Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Ronald, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a ver si en los 30 minutos que dura este programa logramos esclarecer un poco las dudas que han surgido en la zona, don Ronald, con respecto a un proyecto de gasificación de residuos que se está dando en una de las municipalidades, específicamente en el cantón de León Cortés. Para introducir un poco el tema, sí es importante y quisiera que tratemos, porque ahora, claro que hay una tendencia a introducir nuevas tecnologías para tratar residuos que generamos como producto de nuestras actividades productivas, actividades cotidianas. Sin embargo, todavía hay prácticas tradicionales que sabemos que no son amigables con el ambiente, que se siguen llevando a cabo, como son los vertederos a cielo abierto, los rellenos sanitarios. ¿Por qué es, don Ronald, que no se ha podido erradicar del todo este tipo de prácticas? Desgraciadamente, el ser humano actual, desde hace unos 200 años, ha antepuesto el interés económico al interés social. Y en esa forma de ver la vida, tampoco ha interesado los daños que le podemos hacer al medio ambiente. Y no nos hemos dado cuenta que las leyes que gobiernan en la tierra, primero que todo, antes que las leyes sociales y económicas, son las leyes ecológicas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se han irrespetado las leyes ecológicas con el fin de hacer procesos económicos. Y rápidos. Y entonces, como dijo una vez un ejecutivo municipal de Esparza, pero ¿para qué vamos a cambiar de forma de tratar los desechos? Si yo los tiro ahí en el barranco del río Barranca y todos los años se me desaparecen. Y nada más llego con una vagoneta y los tiro ahí, porque vamos a instalar una planta de abono orgánico, porque vamos a hacer un centro de acopio, para que vamos a educar a la población si tenemos un sistema mucho más barato. Entonces, esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo hace como por ahí el 96, yo empecé con este tema en el 83. Por ahí el 96 estuve en el antiguo botadero del Abejonal. Bueno, no es antiguo porque todavía es un desastre. Todavía sigue la gente yendo a botar basura ahí. Y yo no dice, pero ¿cómo es posible que esto sea posible? ¿Verdad? Un botadero a cielo abierto, y eso desde el año 98. Y cuando nosotros hicimos nuestra propuesta, lo primero que nos dijeron fue, ¿y cuánto nos deja un centro de acopio? Entonces yo le dije a usted, le dije al ejecutivo municipal de aquella época, ¿y cuánto le deja a usted ir al médico? ¿Qué me deja a mí el médico? Perdón, me deja salud, claro. me permite continuar viviendo, ¿verdad? Pero el médico no me está dando dinero a mí para que él me dé un servicio. Y esto es importantísimo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que aquí exista todo un proyecto de reciclaje, pero no se reconoce el servicio que está brindando doña Hilda, por ejemplo? Ese servicio no se reconoce. Se pretende la sostenibilidad económica a partir de la venta de los materiales que se están reciclando aquí en la comunidad. Y el servicio de doña Hilda, la mano de obra de doña Hilda, no se está pagando. ¿Por qué? Porque la venta de esos materiales no es suficiente para cubrir la mano de obra que se invierte ahí. Entonces, tal vez, don Ronald, para resumir, lo que ha faltado es una conciencia más ambiental que económica, es hacer conciencia sobre el hecho de que los beneficios tal vez no son tangibles en términos económicos, pero sí en términos de salud, porque evidentemente si tenemos un ambiente más limpio, si hacemos todas nuestras actividades
en armonía con el ambiente, vamos a gozar de mejor salud, que la salud al final de cuentas es integral y el ambiente tiene mucho que ver con eso. Eso es relativamente cierto, ¿verdad? Porque antes de la conciencia tiene que haber conocimiento, claro. ¿verdad? La conciencia yo la creo a partir del conocimiento. Entonces, ¿por qué en las escuelas, en los colegios, no enseñamos química, por ejemplo, de la forma más cotidiana, ¿verdad? ¿Por qué no le enseñamos a los estudiantes cómo es que transcurre lo que se llama el metabolismo natural? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan a la ecología? ¿O por qué no informamos al resto de la gente en qué consiste esto del metabolismo ecológico? ¿Verdad? Entonces, primero es el conocimiento. Tenemos que saber qué es lo que pasa en la naturaleza y de acuerdo tomar conciencia para poder respetar esas leyes. Y sí se ha discutido bastante con respecto a la educación que se le brinde a las nuevas generaciones y a las que ya no son tan nuevas, ¿verdad? Con respecto al tratamiento de los residuos. Sí ha habido una creciente tendencia a tratar los residuos sólidos, más que todo, de maneras distintas. Y ahora hay diversas técnicas. Ya vemos que, aunque no se ha erradicado del todo las prácticas tradicionales, sí hay cierto sector de la población que tiene conciencia con respecto a eso y que lo hace. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias? Pero más que todo a un nivel más grande, no tanto en el hogar, porque sabemos que hay mucha gente que recicla, reutiliza y clasifica, pero a nivel de municipalidades, comunidades enteras o del país. ¿Cuáles son las nuevas técnicas que se están utilizando para tratar los desechos? Bueno, ya en el año 2010 se aprobó la ley que indica cuáles son esas técnicas que se deben de seguir, ¿verdad? Para los materiales que se pueden reciclar en la industria, pues entonces esos materiales se venden a las diferentes industrias que lo pueden aprovechar. Y en cuanto a lo que es el material biodegradable, que es todo lo que se genera a raíz de la preparación de los alimentos, esos materiales se pueden ya sea convertir en gas metano y en abono orgánico, o podemos tener también un proceso que directamente nos produce el abono orgánico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en San Marcos de Tarrazú, Copetarrazú, está haciendo abono orgánico con la brosa del café, por ejemplo. Y lo venden, lo comercializan. Exactamente. Entonces, y no es nada, tecnológicamente no es nada ni complejo ni peligroso, ¿verdad? Las máximas temperaturas que hay en un cúmulo de abono orgánico es de 65 grados, ¿verdad? 65 grados no me quema, por ejemplo. Entonces, y es un proceso totalmente amistoso con el ambiente. Por ahí escuché que aquí la productividad del café comparado con hace unos 10, 15 años ha bajado en un 35%. Y no hay que ser agrónomo para saber por qué. Porque a estos suelos no se les está reincorporando el humus. Acordémonos que el humus es el elemento sustancial que convierte a la tierra en suelo. Y aquí los agricultores están prácticamente que aquí ya no hay suelo, aquí lo que hay tierra. ¿Por qué? Porque todo el humus no se lo hemos devuelto a la tierra, ¿verdad? Entonces son dos procesos realmente muy sencillos y que nos están garantizando poder continuar sembrando café. Bueno, don Ronald, un poco también para que más adelante podamos nosotros conocer cuál es la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está proponiendo ahora? Vamos a hablarlo después de esta primera pausa comercial que nosotros vamos a tener. Quédese con nosotros porque cuando regresemos sí ya vamos a entrar en materia y a conocer un poco sobre el proceso de gasificación de residuos que se está proponiendo. Continúe con Actualidad. Ya regresamos con más de Actualidad. Nuestros invitados disfrutan el sabor de nuestra tierra, Café Montecopey. Costa Rica es reconocida en los 5 continentes por haber generado toda su electricidad en los primeros 75 días del 2015 sin derivados del petróleo.
resultado de un modelo eléctrico solidario, sostenible y visionario. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. Cable Santos le ofrece su nuevo servicio de televisión digital. La televisión como nunca la habías visto. Funciona en cualquier televisor utilizando uno de nuestros codificadores. Televisión digital es mejor imagen y sonido, guía interactiva, más canales, permite grabar, elegir el idioma o subtítulos, control parental. Aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa. Consulte además por los paquetes de televisión digital e internet. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando sobre la gasificación de residuos en la zona de Los Santos, específicamente en el cantón de León Cortés, y nos ha estado acompañando don Ronald Arrieta, quien es doctor en biotecnología ambiental de la Universidad de Costa Rica. Don Ronald, ya hemos hablado un poquito sobre los métodos tradicionales y las nuevas tendencias que se van introduciendo en el tratamiento de residuos. Y ahora sí, para ver si nos empieza a quedar un poquito claro, porque yo pienso que muchas veces cuando surge algún tema, en este caso el tema de gasificación, tendemos a preocuparnos un poco. La mayoría de las preocupaciones que se generan es por desconocimiento, considero yo. Podríamos llegar a la conclusión de que sí es algo dañino o no lo es. Quisiera tal vez que usted nos aclare, nos explique un poco ya en términos más técnicos, en qué consiste la gasificación de los residuos, de los desechos de nuestra actividad. Bueno, este proceso es parecido a producir carbón. Nada más que aquí, en lugar de obtener un producto sólido como el carbón, lo que hacemos es obtener un producto gaseoso para su posterior aprovechamiento. Yo creo que aquí han sido muy comunes las famosas carboneras, ¿verdad? Y por eso escogí ese ejemplo. Para hacer carbón, lo que se necesita es que la leña no entre en mucho contacto con el aire, ¿verdad? Por eso se le deja una entradita y una salidita pequeñita, y que eso no se llama, porque entonces se nos quema toda. Encontramos cenizas, y de eso no se trata. ¿Y para qué se produce carbón? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia de hacer un asado con carbón que hacerlo uno con leña? ¿Verdad? Cuando lo hacemos con leña, se nos quema la carne en la llamarada y todo eso. Y rinde menos. Y rinde mucho menos, ¿verdad? El proceso es muy rápido y se nos acaba la leña y la temperatura es también muy baja. En cambio, si lo hacemos con carbón, el proceso es más lento y la temperatura mucho más intensa. Y además hay otra cuestión, de que la carne casi que no se nos ahuma, se nos ahuma un toquecito, ¿verdad? Apenas para que sepa rico a carnita asada. Inclusive, yo siempre he dicho que en Costa Rica no sabemos hacer asados, ¿verdad? Siempre llegamos tarde donde nos invitan, y llegamos con hambre, y rápido eche el carbón, y aproveche la llamarada del carbón, y esa cuestión sabe a diantres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía han habido un montón de compuestos en el carbón que no se han combustionado, y esos compuestos se incorporan a la carne y le dan un sabor desagradable. En cambio, cuando nosotros con calma preparamos las brasas del carbón, casi que no va a tener ese tipo de olores. Bueno, entonces por eso es que producimos carbón, porque el carbón no contiene tanta agua, entonces la energía de combustión del carbón no se desperdicia en tener que evaporar agua como en la leña. Se nos concentra ahí. Exactamente. Algo similar es lo que sucede con la gasificación, ¿verdad? Los desechos sólidos se combustionan con poquito suministro de oxígeno. Entonces no todo se va a convertir en cenizas y en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Sino que una gran parte va a quedar
convertida en un gas. Esos gases se aprovechan, en este caso la propuesta es aprovecharlos para terminar de combustionarlos con suficiente oxígeno. Ese calor que se genera va a calentar una caldera con agua donde se va a producir vapor de agua, y ese vapor de agua va a mover una turbina para producir electricidad. Ok. ¿Verdad? Ahora bien, el proceso de gasificación es un proceso muy antiguo, que se utiliza en la industria petrolera, y se usa el gas sintético que se produce ahí, se utiliza luego para convertirlo en otros compuestos químicos que nos van a servir para hacer otras materias primas. Por ejemplo, los plásticos se producen así, ¿verdad? Se produce uno de los gases, se puede después convertir en plásticos, y entonces así es como se producen los plásticos. Entonces, a lo contrario de la incineración, en la incineración hay unos menores aprovechamientos, pero al final de cuentas, vean que al final también estoy produciendo CO2, dióxido de carbono y agua. Ajá. Entonces no podríamos decir que la gasificación en comparación con la incineración es un método menos invasivo con el ambiente. No. Son similares. Hay algunas reducciones en la producción de contaminantes, pero tampoco es significativa, ¿verdad? Ok, don Ronald, precisamente esta interrogante y muchas otras son las que generan algún tipo de inquietud en la población. Nosotros hicimos un sondeo hace algunos días, en estos días, y queremos ver cuáles son las reacciones de los ciudadanos, específicamente en este caso del Cantón de León Cortés, con respecto a este proyecto. Veamos a ver qué nos dijeron. Más o menos, así de lleno no estoy bien enterada, pero de hecho no me parece, por la contaminación. No, la verdad no, sí he escuchado algunas cosillas, pero como saber ahorita del caso no estoy como muy enterado, la verdad. No, pero sería muy bueno porque sería economía para no estar transportando tan largo la basura. Usted está disfrutando de Actualidad. Como vemos, don Ronald, a veces lo que nos genera el temor es el desconocimiento, como hablábamos ahora. Estas personas nos dicen, bueno, yo, la mayoría no tengo mucha información, otros también ven cierto beneficio al no tener que trasladar los desechos hacia otro lugar. ¿Estamos preparados nosotros a nivel, no sé, de comunidad, incluso a nivel de país, para enfrentar el desarrollo de este tipo de proyectos de gasificación? Porque son proyectos a gran escala, que necesitan muchísimos recursos, necesitan incluso recursos naturales, me imagino que, bueno, pues agua y todo lo que es electricidad también, son insumos que se necesitan para desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, ¿estamos preparados? Si no, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar a educar a la gente en ese sentido también? Bueno, el país no está todavía preparado para esto, y también si aplicamos la ley tal y como está escrita, la ley de gestión integral de desechos sólidos, que es la 8839, el país no está preparado, ni tiene por qué arriesgarse en procesos que implican tantos riesgos. En primer lugar, y esto fue algo que sí nos molestó muchísimo, que tanto Femetron como la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes comenzaron a promover este tipo de tecnología sin que existiese un reglamento en el país que las pudiera regular. De hecho, se está apenas trabajando en el reglamento. No, ya se firmó, ¿verdad? Y sin embargo, cuando analizamos este reglamento, es un reglamento que en el país no se va a poder aplicar. Entonces, realmente es muy molesto que entidades públicas, una entidad pública está para proteger a la ciudadanía, pretendiera introducir una tecnología tan peligrosa
¿verdad? Vamos a trabajar ahí a 1500 grados centígrados, con presiones altísimas, con generación de contaminantes muy cancerígenos. Son las dioxinas, son los productos químicos con mayor potencial para producir cáncer. Entonces, no es una fábrica de confites con lo que estamos tratando, ¿verdad? A sabiendas de que no existía ninguna reglamentación, estaban pretendiendo introducirla. Inclusive, metieron un salacuartazo en contra del Ministerio de Ambiente y Energía para que se echara abajo una moratoria. Es decir, fue un decreto que decía, está prohibido comenzar a gestionar cualquier proyecto de estos hasta tanto no se haya firmado y se haya elaborado el reglamento. Ellos se opusieron a la actitud responsable del Ministerio de Salud y del MINAE de protegernos nuestra salud y medio ambiente. Sin embargo, por parte de ANAI y por parte de FEMETRON se mostraron muy disgustados cuando se introdujo esa moratoria. Entonces, ahora ya existe el reglamento. El reglamento establece que se tiene que cumplir la ley 8839. Quiere decir, los desechos se tienen que clasificar en los hogares. Eso es lo que establece la ley. Se tienen que enviar a un centro de clasificación los que se puedan reciclar y a una planta de abono orgánico los biodegradables. Y además, los no aprovechables, cuya tendencia se tiene que reducir, se pueden enviar a un relleno sanitario. Bien, entonces aquí en este país lo que va a quedar es como un 5% de desechos no aprovechables, ¿verdad? Pero de esos, la mínima parte se va a poder incinerar, es decir, no va a haber una factibilidad económica para esas plantas que se pretenden instalar. Claro, don Ronald, si me permite, porque más bien ese es un tema que sí me interesa que lo desarrollemos un poquito más ampliamente, porque no sabemos qué tipos de residuos son los que se pueden utilizar y si, al menos en la zona de Los Santos, como en este caso en específico, tenemos la capacidad para dotar a esa planta de la materia prima necesaria para que genere realmente y nos genere un beneficio. Pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial, así que quédese con nosotros para que tenga un poco más de información y pueda formar su propio criterio con respecto a este tema. Ya regresamos con más de Actualidad. Nuestros invitados disfrutan el sabor de nuestra tierra, Café Montecopey. Costa Rica goza de una cobertura eléctrica del 99.4%, la segunda más grande de Latinoamérica, gracias al esfuerzo de empresas públicas de electricidad, ICE, CNFL, ESPH y JASEC, y las cooperativas de electrificación Coope Santos, Coope Alfaro Ruiz, Coope Lesca y Coope Guanacaste. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. ¿Qué tal amigos? Este y todos los viernes les invito a revivir los momentos musicales de los años 70, 80 y 90 en un recorrido con las mejores bandas e intérpretes del rock, pop, otros géneros y sorpresas musicales. Acompáñenos y disfrute de aquellos momentos inolvidables que no volverán, pero que a través de Altavisión se los traemos por la magia de la televisión. Recuerden, este y todos los viernes a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Cuento con su grata presencia. Estamos de vuelta con más de Actualidad. Don Ronald Arrieta, doctor en Biotecnología Ambiental de la Universidad de Costa Rica, nos ha estado conversando un poco sobre los proyectos de gasificación de residuos y hablábamos un poco antes del corte, don Ronald, sobre la incapacidad en general que hay en nuestro país para enfrentar el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, nosotros los iberoamericanos nos hemos caracterizado de que la ley está para brincársela y no para obedecerla. Eso tiene un desarrollo histórico, porque para España fue muy difícil poder establecer una legislación adecuada a las necesidades tanto de la España europea
como de el Estado indiano que estaba desarrollándose aquí. Entonces, prácticamente que habían leyes que aquí no se podían aplicar por nuestra idiosincrasia, por nuestra naturaleza. Y era para todo un continente muy diverso. Entonces, se creó una cultura de que las leyes no había que ser muy estrictos en la hora de aplicarlas. Y eso lo han ido aprovechando, ¿verdad? Diversos sectores. Y entonces aquí en Costa Rica, por ejemplo, imagínense que en el año 98 se firmó un decreto que obligaba a los camiones recolectores de desechos sólidos a estar herméticamente cerrados para que no anden chorreando, como decimos, esos caldos pestilentes. Desde 1998. Y todavía los vemos. Bueno, y los olemos, es lo peor. Claro. ¿Verdad? Entonces, el Ministerio de Salud, si no ha podido ni regular eso, sí, imagínense que doña María Luisa Ávila pudo frenar a la Iglesia Católica. Imagínense qué poder de señora, ¿verdad? Cuando ella dijo, no se debe hacer la romería de Cartago porque hay un brote de H1N1. La iglesia protestó y doña María Luisa férreamente la pudo parar. Pero doña María Luisa no pudo detener a la empresa que maneja el relleno sanitario de Acerrí, ni pudo detener a la Carpio en la generación de malos olores. No ha podido, ningún ministro ha podido detenerlos. Un relleno sanitario puede estar costando unos 1.000 millones de colones. Una planta de estas lo que cuesta son, por lo menos, la más barata que se piensa poner aquí en San Pablo, dicen que cuesta 4.200 millones. ¿Quién va a tener a 4.200 millones de inversión? Esa inversión, don Ronald, no es propiamente de la municipalidad, para que también la gente no se nos confunda en ese sentido, sino que es de la empresa que va a venir a instalar ahí la planta gasificadora, ¿cierto? Exactamente. Sin embargo, ellos necesitan, me imagino, y eso me lleva a nuestra próxima pregunta, ellos necesitan que este proyecto les resulte también viable. Nosotros tenemos la capacidad de generar los residuos necesarios para que esa planta de gasificación sí les resulte factible económicamente a esta empresa que la va a instalar, que pretende instalarla en San Pablo de León Cortés. En realidad es que el objetivo final de esta empresa es hacer una inversión en publicidad, ¿verdad? Ellos lo que pretenden es que, aunque ellos tengan pérdidas aquí, van a demostrar que sí es posible, ¿verdad? Y por lo tanto la rentabilidad, inclusive don Guillermo no quiere hablar de ese aspecto, él dice que podemos hablar de cualquier aspecto menos de ese, ¿verdad? Entonces eso me lleva a mí a especular sobre cuál es el objetivo de esta planta. Sí, porque ya ahora me genera más incertidumbre. Yo podría decir, bueno, si no es un beneficio económico el que busca la empresa, ya entonces yo podría tender a ponerme a favor incluso del proyecto como ciudadana, ¿verdad? Las personas podrían decir, bueno, entonces claro que tenemos un beneficio económico porque ya el camión no tiene que ir hasta Cartago a dejar los desechos, por ejemplo. Ya no se tiene que pagar el alquiler de un camión o una vagoneta o en el vehículo que se recojan esos desechos. Y entonces la gente podría decir, claro, que es un beneficio para la comunidad. Por eso considero que el educar a la gente en ese sentido es primordial. La gente tiene que conocer cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias negativas que podría tener este tipo de proyectos. Porque yo podría enumerar varios beneficios, como estamos hablando. Bueno, no sé cuánto dinero gasta la municipalidad en enviar esos residuos, pero supongo que es bastante. Se puede comercializar el gas que se produce, ¿verdad? Como se puede almacenar este tipo de energía, entonces se puede comercializar también. Y además tratamos los residuos en el mismo lugar. ¿Cuáles son entonces las consecuencias negativas? Bueno, en primer lugar que la rentabilidad está muy cuestionada. Ya Copelesca de San Carlos hizo todo un estudio que le costó por ahí de los 30 millones de colones de factibilidad
Y mediante ese estudio ellos se pudieron convencer que económicamente el asunto no es viable, ¿verdad? En primer lugar, porque existe también mucha incertidumbre, porque de acuerdo a la ley, ¿verdad? No hay suficientes materia prima para ser procesada, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Pero claro, el problema es que ¿quién podrá protegernos? Si ni siquiera el Ministerio de Salud puede protegernos, ¿cuál es la otra instancia, verdad, que nos puede proteger? Entonces, desde el punto de vista legal, el asunto está muy cuestionado. Desde el punto de vista técnico también está muy cuestionado. Lo que sí sabemos es que ahí la normativa que establece que no se emitan ciertas cantidades de contaminantes, es muy difícil de aplicar. Vean, en Alemania hubo una experiencia, en el sur de Alemania, en la ciudad de Karlsruhe, ahí hubo una gasificadora, no, pero una parecido, también se produce a gas sintético, duraron 14 años para poderla cerrar. 14 en Alemania, donde existe una cultura de aplicación de la ley muy posesionada. Aún ahí duraron 14 años. ¿Cuánta contaminación produjo esa planta durante los 14 años? No sabemos, ¿verdad? Hasta que se logró cerrar. Entonces, si contamina, es una contaminación similar a, por ejemplo, la que producen los rellenos sanitarios, a la que producen... No, en un relleno sanitario no se producen dioxinas. Ok, es similar a la incineración entonces, donde yo libero ese montón de contaminación. Claro, hay una reducción desde luego, pero no es suficiente. Hay un aspecto muy importante, que inclusive mucha gente ni lo conoce. En Costa Rica no hay estudios con qué frecuencia se da aquí la inversión térmica en la atmósfera. ¿Qué es esto? Esto es cuando capas de aire frío se instalan por debajo de una capa de aire más caliente, ¿verdad? Sabemos que el aire caliente sube y se dispersa. Entonces, el humo de la chimenea de una planta de estas, si no hay inversión térmica, entonces el humo se va y va a contaminar a otros. Claro, porque se ¿verdad? integra a la atmósfera. Ok, pero ¿qué sucede si hay una inversión térmica? Que entonces aquí hay una capa de aire frío, el aire caliente de la chimenea choca contra esa capa y la enorme cantidad de contaminantes se queda ahí mismo. Entonces, ¿verdad? Aún así, aún sin inversión térmica, hay contaminación del sitio. Sí. Y con la inversión térmica es peor. Y es si más no, focalizada. Y la gente que no me cree, que vaya a México, ¿verdad? Cuando hay inversión térmica, la gente no puede salir de las casas. Don Ronald, evidentemente, como toda actividad, siempre hay consecuencias, pero así muy puntualmente, ya para nosotros ir finalizando, ¿cuáles son las alternativas entonces? Si la gente no está de acuerdo con la instalación de esta planta de gasificación, ¿qué alternativas tiene la municipalidad para desarrollar y que no genere entonces este problema que se está generando? Bueno, por dicha que en Costa Rica ya tenemos un cantón que sí, desde el 2006, aún sin tener la ley, ya estaba implementando lo que establece la ley, ¿verdad? Que es justamente lo que dije anteriormente, que en las casas, ¿verdad?, la gente separe los desechos en 3 grupos. En biodegradables, todo lo que es de comida, los reciclables, papel, vidrio, aluminio, y los no aprovechables, las mantillas, las toallas sanitarias, los chicles, estas envolturas que tienen metal, etc. Y con eso damos trabajo en un centro de acopio a familias de la zona, damos trabajo en una planta de compostaje donde vamos a producir algo tan necesario como es el abono orgánico en esta zona, y lo demás
lo podemos llevar a un pequeño relleno sanitario que se puede manejar manualmente. Hay rellenos sanitarios manuales justamente para las zonas rurales. Claro. Y ya hubo una experiencia en Cervantes de Cartago. Don Ronald, sin duda alguna es un tema muy interesante, muy amplio, y lo que pretendemos es precisamente generar esa inquietud en la población para que se forme su propio criterio con respecto a este tipo de temas. Nosotros le agradecemos a usted que nos haya acompañado esta noche, le agradecemos también su instrucción y su consejo. Esperamos que nuestros amigos televidentes pues aprovechen esta información que tienen y que también se acerquen a las autoridades correspondientes a solicitar información al respecto. Esto ha sido todo esta noche en Actualidad. Le esperamos el próximo jueves y recuerde que el domingo a las 7:30 puede vernos en la retransmisión. Muy buenas noches. Actualidad